quiero siempre ser, en todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad, por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Una mansión en el cielo fue Cristo preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Amén. Seremos un nítido rayo para Cristo, para vindicar Amén. su nombre. Amén, hermana Lucy. Bueno, vamos a seguir este maravilloso capítulo 6 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Es hermosísimo y grandes enseñanzas vamos a aprender aquí para nosotros. Cómo instruir y guardar a los hijos. Venimos leyendo este capítulo, pero verdaderamente estas palabras también nos atañen a cada uno de nosotros, a los que tienen hijos más, pero no, como adultos, pues también, ¿no? Son palabras de vida para nosotros. El desarrollo gradual de la planta desde la semilla es una lección objetiva en la crianza del niño. Hay primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Aquel que dio esta parábola creó la semillita, le dio sus propiedades vitales y ordenó las leyes que rigen su crecimiento. Y las verdades que enseña la parábola se convirtieron en una viviente realidad en la vida de Cristo, tanto en su naturaleza física como en la espiritual. Él siguió el orden divino del crecimiento, ilustrado por la planta, así como desea que todos los jóvenes lo hagan. Aunque era la majestad del cielo, el Rey de la Gloria nació como un niño en Belén y durante un tiempo representó a la infancia desvalida mientras su madre lo cuidaba. En la niñez hizo las obras de un niño obediente. Recuerden que cada uno, si desea, le llama la atención algo, si quiere compartirnos algo, puede hacerlo. Me llama mucho la atención cómo este último pedacito, en la niñez hizo las obras de un niño obediente. Más adelante vamos a ver algo referente a esto porque el Señor fue perfecto en todo, ¿no? Desde que nació. Pero de acuerdo a su edad,
y mediante el Padre, de acuerdo a su edad, hizo las obras que se les pedía en ese momento, ¿no? Porque muchas veces a los niños o a los jóvenes se le piden cosas o se le pide una espiritualidad o un carácter que no debe ser de un niño. Y esto mucho lo vamos a ver si alcanzamos hoy, de que no es correcto y ahí es cuando se cometen muchos errores, cuando se le pide a un niño algo que no debe dar un niño en ese momento. Y eso aplica para la parte física, mental y para la parte espiritual también, porque así lo cumplió Cristo cuando vino, lo demostró con su vida Cristo cuando estuvo acá en la tierra, desde pequeñito. ¿Alguien quiere aportar algo que le llame la atención? Ujú. Es muy bonito cómo el Señor viene y se identifica con nosotros. Esto es algo muy importante en el Evangelio, que muchos erran porque cuando decimos que Jesús no vino en carne, estamos prácticamente pues como dañando el plan de salvación. Jesús vino en la naturaleza, en su parte humana, que recordemos que él tenía dos naturalezas, naturaleza divina y su naturaleza humana, que se colocó por voluntad propia, y esa naturaleza humana es como la nuestra. Entonces él tenía que venir a vivir como cualquiera de nosotros, desde el vientre de María, un fetico, un bebé luego nace y va creciendo como todos nosotros. Entonces es algo muy, muy bonito y muy significativo porque se conecta con el ser humano, ya que él iba a ser ese puente entre Dios y la humanidad. Entonces eso es clave y bien bonito en la vida de Jesús. Así es. Gracias, hermano Esteban. Hay algo que dice acá en el primer párrafo. Dice que hay primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Entonces esto nos demuestra que hay un proceso, ¿no? Que no se exige el fruto de primeras antes de que haya algo antes. Entonces todo un proceso y el Señor es así, es lo que muchos no hemos comprendido. Primero, cuando el Señor trabaja en alguien, empieza de a pocos. No le va a exigir algo que no puede dar. No le va a exigir que comprenda la inmensidad de su pecado cuando hasta ahora se la está presentando. Y ya luego que le presenta su condición y empieza una limpieza, él la puede hacer de un momento para otro, ¿no? Pero no es así, en su ministerio se demuestra que no es así. O sea, lo puede hacer en un segundo la conversión. No es la idea porque no valoraríamos lo que Jesús va a hacer por nosotros, no entenderíamos. Y tiene que ser un proceso así porque en nuestra condición humana no soportamos todo. Entonces el Señor va despacio, vamos desarrollando también la paciencia. Entonces es como el Señor trabaja. En algunas personas diremos, pero ¿por qué tan rápido? Pues así fue en esa persona. En uno no. Hay cosas que sí son rápidas. Ahora también Él nos enseña a clamar, a que tengamos necesidad de limpieza, necesidad de cambiar, necesidad de, pero no nosotros mismos, porque por nosotros mismos no lo podemos hacer, sino que Él haga algo con nuestras vidas. Entonces, para crear esa necesidad, eh, por eso es ese tiempo, para que nosotros la sintamos y clamemos a Él. A Él le gusta eso, que clamemos a Él y le pidamos de verdad de corazón. ¿Alguien más tiene algo que aportar antes de continuar? Sí, lo que pasa es que nosotros a veces queremos ser ya grano con espiga de una vez, ¿no? Y creemos que ya nos bautizamos y somos grano con espiga y ya tenemos frutos. Y no, hay un proceso. Somos hierba, luego espiga y luego grano lleno en la espiga. Entonces tenemos que ir con ese proceso con el Señor. Los apóstoles no llegaron a ser apóstoles, primero fueron discípulos y antes de ser discípulos fueron pescadores normales del mundo, digámoslo así, pero el Señor los preparó desde mucho antes que llegara el Señor Jesús.
Prueba de ello es que ellos estaban escuchando la predicación de Juan el Bautista. O sea, ya estaban listos para escucharla. O sea, que Dios preparó a estos hombres desde mucho antes, yo no sé desde cuándo, tal vez desde niños. Eh, fueron un proceso. Cuando Jesús los encuentra, pues eran hierba, oscos, ordinarios, así como nosotros. Pero no quiere decir que pues ya los encontró Jesús y ya pasaron a ser espiga de una vez. No, ellos les tomó tiempo, los 3 años y medio con Jesús y Pedro, ustedes lo pueden ver, todavía era hierba, todavía nada, no había pasado. Y después cuando tienen la prueba con el Señor Jesús, la crucifixión, todo eso ahí empieza un proceso para ellos crecer y llegar como a la siguiente fase. Lo mismo ocurre con nosotros. Así es, a veces pensamos que pronto estando en la iglesia, bautizándonos, eh, adquiriendo conocimiento, metiéndonos a cursos de teología, preparándonos en conocimiento, ya vamos a estar listos para el fuerte pregón. Pero no es así porque por más de que sepamos todo eso y sepamos los acontecimientos, si no nos ponemos a la tarea que deberíamos estar, pues no vamos a estar preparados para ese momento. Entonces, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Vamos a continuar, hermana Doris. Sí, hermanita. ¿Ya? El desarrollo gradual de la planta desde la semilla es una No, lección. espera, hermana María Doris, que no pasó. Ya, ahora sí. Habló y actuó con la sabiduría de un niño y no con la de un hombre, honrando a sus padres y cumpliendo sus deseos en formas útiles, de acuerdo con la capacidad de un niño. Pero en cada etapa de su desarrollo era perfecto, con la sencilla y natural gracia de una vida exenta de pecado. El registro sagrado dice de su niñez: el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y de su juventud se registra: Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí se sugiere la obra de los padres y los maestros. Deben procurar cultivar las tendencias de la juventud para que en cada etapa de su vida puedan representar la belleza natural propia de aquel periodo, desarrollándose naturalmente como las plantas Aquí se sugiere la obra de los padres y los maestros. Deben procurar cultivar las tendencias de la juventud para que en cada etapa de su vida puedan representar la belleza natural propia de aquel periodo, desarrollándose naturalmente como las plantas en el jardín. ¿Algo que quiera aportar, hermana Doris, o hermana Lucy, hermano Esteban? Bueno, pues realmente aquí se confirma lo que su merced estaba diciendo hace ratico, ¿no? Dice que ese niño actuó de acuerdo a su capacidad. Según las etapas en las que pasamos los humanos, pues así mismo él tuvo esa madurez o fue creciendo, yo digo en madurez en todo, como lo dice la palabra. Dice que él crecía y se fortalecía y se henchía de sabiduría, porque ahí estaba que la gracia de Dios sobre él. Qué lindo que uno también hubiese podido crecer de esa forma, ¿no? Los niños, la juventud de un día que uno las ve tristemente por caminos que no son, con unas personalidades tremendas. Ha faltado esa orientación, bueno, desde el hogar, muchas veces, en las escuelas, los colegios. Yo creo que ahí el Señor debe educarnos primero, reeducarnos primero a los educadores, educarnos muy bien a los padres, para que nosotros también podamos ser ese punto de apoyo para esta juventud que está va como desbandada, la verdad es así. Los mismos niños desde chiquiticos, tengo la oportunidad no trabajo con los niños más, o sea, menores de 5 años no, pero he visto esos niños cuando llegan y pasan a primaria, vienen con cosas terribles y uno dice, Dios mío, pero si es que son tan chiquiticos, ¿cómo? No, ya vienen con una mentalidad tremenda, hacer el mal, como dice la palabra. Y uno no entiende, dice unos angelitos, mire qué condiciones, ¿no?
No fue así con Jesús. Estuvo impregnado del poder del Espíritu Santo y así mismo actuó durante todas sus etapas de desarrollo, ¿no? Así es, hermana Doris. Es difícil, pero ciertamente así de difícil que lo vemos, el Señor va a hacer milagros en esta última generación. Un reto grande, pero para Él no es imposible. Yo no sé Amén, si que así yo, sea. amén. Yo no sé si yo estoy viendo algo, me estoy armando cosas en la cabeza que no son, pero yo veo algo interesante aquí y no sé si estoy entendiendo mal. A ver si ustedes están de acuerdo. Dice, habló refiriéndose a cómo deberíamos ser nosotros. Y habló y actuó con la sabiduría de un niño y no con la de un hombre. Yo veo acá como si tuviésemos que tener más bien la sabiduría, hablar y actuar con la sabiduría de un niño y no con la del hombre. Y la voy a leer hasta la siguiente coma. Honrando a sus padres y cumpliendo sus deseos en formas útiles. Hasta ahí, de acuerdo con la capacidad de cada uno de nosotros. ¿Estarían de acuerdo? ¿Qué piensan? Uno debería hablar y actuar y ser como un niño, con la sabiduría de un niño, honrando a nuestros padres, primeramente honrando a nuestro padre. ¿Será eso lo que quiere decir eso? Cumpliendo los deseos en formas útiles. Bueno, yo pienso que me regreso a lo que estoy diciendo según la etapa. Y usted lo dijo al comenzar, ¿cierto? Que él según la etapa que vivía, así mismo actuaba, porque abajo vuelve y habla cuando era joven y actuó como un joven. Entonces, para mí es que él actuó como niño. Era un niño, pero punto aparte, un niño bastante diferente y especial. Ya sabemos por qué. Pero humanamente actuó como un niño. Y pues sí, también viene la otra parte, hermana, que usted dice, porque el Señor mismo nos dice que si no nos volvemos como niños, pues no entraremos al reino de los cielos. Pero para mí es que él, según la etapa que estaba viviendo, así mismo se comportaba, ¿sí? Como su grado de madurez cada vez crecía más, ¿sí? Así lo veo. Y no solo eso, vemos características de un niño. ¿Cómo es un niño? Por ejemplo, para mí un niño es sincero, ¿cierto? Un niño es sincero, siempre dice la verdad, ¿sí? Y un niño, yo estoy diciendo de una etapa de hasta los 6 años, 6 años, 5 años ya, pues es un niño, ¿sí? Es sincero, es creativo, un niño es amable, un niño es generoso, porque por ejemplo yo los niños con los que he compartido, por ejemplo, si están comiendo algo y de una vez le comparten al otro niño. Entonces, y muchas más características. Yo creo que un niño debe tener más características hermosas. Bueno, yo voy a aportar algo referente a lo que dijo Doris. Comparto lo que dijo Doris totalmente. De acuerdo a las etapas, así mismo debe ser nuestro comportamiento. Yo sé a lo que va Jessy cuando dice que si no, la palabra del Señor dice, si no fueres como niño, no entrarás al reino de los cielos. Ahí el Señor primero está diciendo, es bajo otro contexto lo que Él nos quería explicar a lo que está escrito acá. Aquí está contando la hermana Helen White bajo el contexto de lo que, cómo se desarrolló Jesús en el mundo cuando era niño. Cuando dice el Señor que si no fuéramos como niños no entraremos al reino de los cielos, lo que Él prácticamente nos está diciendo es la confianza absoluta que un niño deposita con sus papás. El niño no se levanta preocupándose, ¿hoy qué voy a comer? ¿Hoy será que mi mamá me va a dar algo de comida? ¿Será que no? ¿Será que hoy mi mamá me va a proteger? No. El niño se acuesta confiado. Eso hace un bebé, eso hace un niño. Y eso lo debemos desarrollar nosotros. O sea, nosotros llegamos a tal punto que cuando va pasando nuestra vida, no sé qué sucede, es algo extraño. Porque yo recuerdo tanto a mi sobrinita que ella estaba pequeñita, yo le llevé el mensaje, le mostraba los videos, todo,
Ella tenía 4 años, hermanos. En esa llegó mi hermano y le dijo, me acuerdo tanto que le dijo, papá, mi tía me mostró un cielo nuevo y una tierra nueva que va a venir cuando Jesús venga. Él nos va a dar eso, vamos a ir al cielo. Y el papá soltó a reírse. Y entonces volvió allá y me buscó y me dijo, ay tía, yo le dije a mi papá y mi papá no creyó. Él no cree, él no sabe que eso es cierto, que Jesús ya viene por nosotros y nos tiene algo. O sea, es la confianza, el creer en el Señor por tras de todo lo que no vemos, lo que hablábamos anoche. Lo importante es la fe y el creer. Y eso lo tiene desarrollado un niño. Pero cuando nosotros vamos creciendo, es tan difícil y todo lo que nos embuten desde los colegios, todo hay que probarlo, la ciencia que dice, un niño no tiene eso. Eso es lo hermoso y eso es lo que quiere decir Jesús, pero en este contexto, en esta lectura, no nos está hablando eso la hermana Helen White. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Una vez se lleva cosas en la cabeza, pero sí, es esta la aplicación. Y respecto a lo que decía la hermana Doris, a mí me quedó sonando y la hermana Neida nos comparte acá por YouTube que la mejor educación es la que se puede dar en el hogar. Y si por algo la hermana Helen White dijo que ojalá cada uno hasta los 7 años eduque a su hijo en su casa. No quiere decir que nunca le puedas enseñar matemáticas u otras cosas. Muchas cosas se le puede enseñar, pero en cuanto a los principios y la base del carácter, hasta los 7 años. Es que, como dice acá, se pueden cultivar muchas tendencias que en el futuro va a ser el resultado, ¿no? De muchas cosas que tú puedes enseñarle, pero lastimosamente, pues, si lo que mejor puede hacer la mamá no lo hace, pues en los colegios hoy en día, los compañeros, los profesores, el tipo de educación, pues es el que está forjando el carácter de los niños hoy en día, lastimosamente. Bueno, vamos a continuar. Jessica, o sea que digamos que la primera característica que uno ve en los niños es la de esa confianza que los niños tienen en sus padres, ¿cierto? Entonces, asimismo nosotros, ahora que somos adultos, tener esa confianza en que pues nuestro Padre Celestial nos irá guiando, nos seguirá protegiendo, nos seguirá alimentando, ¿sí? Y eso es el que quiera, ¿no? ¿Cierto? Porque pues el que quiera seguir al Padre, pues yo me imagino que obtendrá esa confianza en el Padre Celestial. Sí, muchas de nuestras dudas, muchos de nuestros conflictos es por esa falta de confianza que no tenemos al Padre. Sí, apoyo eso. Lo dijo la hermana Elcira. El niño no se levanta preguntándole, papá, ¿hoy con qué vamos a pagar la luz, el agua? No. No le cuenta las cosas de Dios y las acepta sin tapujos. Muy bonito eso, poder recuperar eso que nos falta. Y muy importante, el desarrollo tiene que ser naturalmente. Así siempre lo maneja nuestro Señor Jesús con cada uno. Yo quisiera aportar algo más de lo que se estaba diciendo, y es que eso no es que el Señor lo da como un regalo. Eso es algo vivencial. Es una relación diaria con el Señor, es una experiencia. Y entonces esos músculos van a empezar a ejercitarse. Y va a empezar uno a tener esa confianza cada vez más fuerte, porque es que de por sí cuando el pecado entra, pues entra una enemistad natural entre nosotros y el Padre, o sea, hay una ruptura total. Entonces, realmente uno decir, yo no conozco a Dios, yo no conozco a Jesús, ¿cómo voy a confiar en alguien que no conozco? Pero ¿cómo lo conozco? A través de las Escrituras, caminando con Él, cada cosa que vaya a hacer en mi vida. ¿Qué hace un bebé? ¿Qué hace un niño? Está 100% observando al Padre. Por eso es que muchas de las cosas son copiadas de los niños del padre, de la madre, otros son heredados. Pero eso es lo que hace.
Entonces, por eso también decimos que si nosotros contemplamos a Jesús diariamente, pues eso es lo que se va empezando a reproducir en ¿dónde? En nuestra vida. Amén, hermana Elcira, así es. Sí, amén. Mucho con lo que contemplamos porque eso va a afectar directamente a nuestra vida, a nuestro carácter. El hermano Esteban me puede colaborar con el siguiente párrafo, por favor. Los niños exentos de afectación y que actúan con naturalidad son los más atractivos. No es prudente darles atención especial y repetir delante de ellos sus agudezas. No se debe estimular la vanidad alabando su apariencia, sus palabras o sus acciones, ni deben vestirse de manera costosa y llamativa. Esto aumenta el orgullo en ellos y despierta la envidia en el corazón de sus compañeros. Debe cultivarse en los pequeños la sencillez de la niñez. Debe enseñárseles a estar contentos con los pequeños deberes útiles y el placer y los incidentes propios de sus años. La niñez corresponde a la hierba de la parábola, y la hierba tiene una belleza peculiarmente suya. No se debe forzar a los niños a una madurez precoz, sino que debe retenerse tanto tiempo como sea posible la frescura y la gracia de sus primeros años. Uy, hermanos, esto sí es es nuestra generación. Ay, el muñequito lindo, ay, ¿qué quiere mi cuchito lindo, hermoso? Perdón que les hable así, hermanos, pero es la realidad. Pensamos que eso es normal. Pensamos que eso es amar a un niño. El enemigo nos enseña unas cosas tan bajas para dañar a los niños precisamente. Esto nos puede sonar un poco exagerado, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a otra forma de ver a los niños. No quiere decir que no les demos amor, acá no está diciendo No, eso. eso no tiene nada que ver con el amor, todo lo contrario, tiene que ver con el verdadero amor que se le debe dar a un niño. Cuando a un niño se le da una atención especial, que lo que el niño diga, eso se hace, ¿sí? Se está dañando el carácter del niño, totalmente. Se le está sembrando las semillas del orgullo. Y a eso se le añade la estimulación de la vanidad, como dice acá. Ay, tan lindo como estás, qué bello te ves. Con esa forma de hablar tan cursi, hermanos, ¿sí? Esa no es la forma de tratar a un niño. Esa es la forma de dañar a un niño. A un niño se le va a hablar normalmente, ¿sí? Lo mismo en la vestimenta, en todo esto. Ahí lo dice claramente, todo eso aumenta el orgullo y después cuando grandes están sufriendo porque no saben qué hacer con su vida porque nos han formado como unos inútiles orgullosos. Ese es el gran problema. Por el otro lado, el segundo párrafo dice que no debemos acelerar el crecimiento de los niños, ¿no? A las malas, precozmente. El niño debe ser un niño, vivir como un niño. No se les debe forzar a esa madurez precoz. Vemos programas en la televisión donde ponen a los niños a hacer shows de cantantes, de cosas de adultos, que ni los adultos deberían hacer, empezando por ahí. Y eso nos alegra, o sea, nos reímos de esas cosas como si eso fuera normal. Y estamos dañando a los niños y divirtiéndonos a costa de los niños. Yo no estoy de acuerdo con los programas en donde ponen a los niños como títeres y todo el mundo se ríe. Eso es terrible, hermanos. Bueno, eso era lo que quería decir. Yo quisiera aportar algo de lo que dice Tony acá. No se debe forzar a los niños a una madurez precoz, sino que debe retenerse tanto tiempo como sea posible la frescura y la gracia de sus primeros años. También se puede romper de muchas maneras y llevar al niño a una madurez precoz. Muchas veces, por la situación del pecado, hay madres solas, no tienen el respaldo de los esposos
y les toca educar a sus hijos. Y muchas veces el mayor es el que lleva la responsabilidad si tiene otros tantos hijos detrás del mayor, y el mayor viene a retomar una responsabilidad que no es de un niño, es una responsabilidad de un adulto. Y viene un niño a cargar una cantidad de cosas que no puede ni llevarlas. Y empieza a atrofiar muchas cosas que en la adultez se empieza a ver en el niño. Entonces, a veces yo eso lo he visto. En mi caso, digamos, mi papá murió cuando yo estaba muy chiquita. A mí no me ponen esa responsabilidad, pero este es otro caso, en que a veces nosotros no estamos pendientes de los niños, lo que está sucediendo con los niños, y empiezan a madurar. Y claro, en mi casa empieza a haber muertes muy seguidas, mi abuela, mi abuelo, y yo dije, ya no queda sino mi mamá, y éramos mi mamá, ellos dos y nosotros prácticamente. Entonces, pero antes de eso había muerto mi papá. Entonces venían 3 muertes continuas y solo nos había quedado mamá. Mire, el terror que uno empieza a vivir de niño, un luto que uno de niño empieza a vivir, y empieza uno a madurar de una manera como que yo solo lo vine a entender después cuando yo estaba en el colegio, cuando leí un artículo, porque yo no sabía a mí qué me pasaba. O sea, yo tenía que actuar, yo misma me tomé la responsabilidad de actuar cosas que era como del miedo y del luto que llevaba. Pero le doy gracias a Dios que ese artículo que leí me ayudó mucho para entender, llamémoslo así, y poder entender, digamos, primero entenderme qué había pasado con mi vida y todas esas muertes que quizás los papás no se dan cuenta que empiezan los niños a guardar, porque dicen que los niños guardan silencio, pero empiezan a vivir y a tener comportamientos muy adultos y empiezan a llevarlos a una manera y unas responsabilidades que no deben ser. Y curiosamente empieza más adelante a darse eso con mi hermano. Muere la esposa, vienen las niñas y empiezo a ver que la menor empieza a tener ese comportamiento, y empiezo a ver que mis hermanos empiezan a hacer una conducta que hicieron conmigo cuando yo era pequeña, que no era debida. Y entonces yo sí fui hablando de una vez con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque yo lo había vivido. Entonces de esa manera pude, y frenaron todos porque para allá iban a repetir nuevamente la misma historia. Entonces, hermanos, son cosas que a veces en la vida, si nosotros Dios nos pone en algún sitio, hay niños, hay eso, debemos estar pendientes en cómo poder colaborar y ayudar a esos pequeñitos. Amén, el Señor. Bueno, todo lo que ustedes han dicho realmente es así, pero miremos la misma situación económica. Yo siempre digo eso. O sea, como el enemigo, porque debajo de todo esto sabemos que el enemigo es el que está manejando las cosas. En mi tiempo, cuando uno llegaba a un primero de primaria, iba uno ya de 7 años de edad, más madurito, digámoslo así. Hoy a mí me da pesar, sabiendo que pues, o sea, yo soy educadora, pero me da una tristeza cómo estos niños apenas nacen 2, 3 mesecitos a la cuna, se van para el hogar, se van para allá, se van para acá, a estos hogares que muchas veces las señoras que atienden no están ni preparadas. Entonces, de verdad, esa responsabilidad que tiene uno de papá, de mamá, se la pasa a personas extrañas. Y uno dice, pero, ay, qué situación tan tremenda. Pues claro, es que el papá sale a trabajar, la mamá igual. Hoy en día se dice, hasta los abuelos toca mandarlos a trabajar para que rinda la situación en la casa, ¿no? Le he escuchado a muchas personas. Claro, cuando no está Dios en medio, pues nosotros los humanos tendemos a resolver las cosas a nuestra manera. Pero yo quiero aquí apunto a que en los tiempos antiguos uno pequeñito estaba con mamá hasta los 6 y medio, 7 años, que lo matriculaban a uno para el grado primero. Hoy no, hoy todo está al revés. Y la misma sierva dice, ¿no? Que los niños pequeños ya son responsabilidad de uno de madre. Hasta cuando ya tienen sus 7 años, ya se pueden soltar, digámoslo así, entre comillas.
Entonces, esa es la consecuencia que vemos hoy en día. Uno recibe niños de todas las clases, de toda clase de comportamiento, todos problemas emocionales diferentes. Y uno va a ver el niño que más molesta. Por ejemplo, yo tengo un niño que se llama Kevin. Tiene 11 años, no creció mucho, es pequeñito. Pero ese niño me hace a mí como por 50 personas. Él no atiende, él molesta aquí, molesta allá, se sienta un momentico, se levanta, es grosero. Sé que vive pendiente de esos juegos de Free Fire, y, o sea, esos programas de las redes. Y ningún profesor lo ha querido tener. No estaba conmigo, pero llegó el coordinador y me dijo, mire, aquí le traigo a este niño. Cuando se quitó como les digo yo, se quitó el bozal, pude darme cuenta quién era. Yo dije, entonces he orado por él, lo he puesto en oración, mucho grupo. Después me vengo enterando que el niño quiso ser abandonado, que el niño estaba en una situación deplorable, que ni la mamá, ni el papá, nadie quería saber de ese niño porque había tenido una enfermedad. Entonces, pude contactar bien a la mamá, que permanece trabajando, el papá en la finca, tiene unos hermanos que están en el colegio. El niño prácticamente vive solo. A mí a ratos me trata como que de desestabilizar y digo, no, yo lo voy a devolver para donde usted venía. Entonces me dice, no, yo por allá no me voy con él, profesor, no quiero. Entonces ahí yo, o sea, me enternece y digo, ay, Dios mío, como hija tuya, ¿yo qué estoy haciendo con este chico? ¿Sí? Entonces le digo, bueno, listo, pero se va a portar bien. Para donde yo me voy, me tengo que llevar, si salgo un momento de la sede, me lo tengo que llevar. Lo tengo al pie de mi pupitre, pero es cosa difícil. Este martes voy a tener una reunión y por él y otros 2 niñas que vienen de por allá a un internado. Y pues va a ir el psicólogo, pero yo digo, esto no es de psicólogo, es lo único que puede transformar. Entonces yo le digo, Señor, porque humanamente yo quisiera tirar la toalla, sobre todo con ese niño, pero veo que en él hay un vacío muy grande, muy grande. Entonces, miremos las situaciones que se presentan hoy en día, ¿no? La cuestión económica, a veces niños no deseados, situaciones duras dentro del hogar. Todo eso está dañando la niñez y ya el niño no vive su niñez como se vivía en años antiguos. Uno era feliz corriendo en la calle con todos los vecinitos, jugaba que a la matayuca, se jugaba a la lleva, se jugaba. Hoy no, hoy los niños solo son encerrados con un celular en la mano, hasta el bebecito para que se calle y mire el mal que está haciendo en el cerebro y en todo lo que se llama comportamiento humano. Entonces, quería comentarles. Sí, hermana Doris. Están llevando a los niños cada vez, forzándolos a una madurez precoz. Y en todo porque, sí, claro, eso va desde los padres, no son conscientes y tienen hijos, pero a veces como adornos, porque sí, después ya no quieren ocuparse de ellos, pero es mucho más allá, es ese plan del enemigo tan macabro y yo también en cuestiones de la vestimenta, sin ser costosa, pero sí hay muchas marcas, ya casi la mayoría, no todas, gracias a Dios, pero recuerdo la marca de PK allá en Colombia, que no es costosa. La mayoría de ropa para niño incluso es más costosa que la de adulto, pero cómo los llevan, los fuerzan a una madurez precoz con esas modas, ¿no? Una moda de adulto la hacen en versión de pequeños, entonces es muy triste como el mundo está forzando a los niños a esa madurez precoz y a otras cosas que son más terribles. Vamos a continuar. Hermana, perdón un momentico. Sí, Yo tengo mis sobrinitas, están como de 6, 7 años, y tengo a mi nieta. Y yo desde que las veo, ellas se visten de una manera, se ponen sus chores, se recogen el cabello.
Y siempre que las veo caminando es como si estuvieran en pleno desfile de modas. Y eso se mandan la cabeza para un lado, para el otro, que yo les digo, oiga, ustedes como que se van a descabezar de tanto. Mire esa vanidad. Y yo digo, ¿de dónde viene esto? Pues no, viene de los juegos que les aparecen en los celulares. ¿Sí? Eso de que venga, maquille, vístala así, juegos. Entonces yo voy y miro y digo, ahora entiendo por qué está el comportamiento de esta sobrinita. Mire todo lo que el enemigo mete a través de ese celular si no se sabe pues llevar y no hayan alguien que los dirija, ¿sí? Y pues sí, a título personal sí digo, yo fallo mucho con esto de la ropa, porque uno dice, no, pero ¿cómo voy a vestir, por ejemplo, a mi nietecita? Y bueno, y cometí el error también con mis hijos. Ay, pero no que les va a poner cualquier cosa, pues no, es como está lo de las propagandas y el marketing, ¿no? Uno cae en ese error muy grande, la verdad es que sí. Y de colocarle la ropa y decirle, está linda, una princesa, es no sé qué. Ese error yo lo he cometido muchas veces. Yo ya había leído parte de eso que usted está diciendo hoy y eso me cayó mucho en frío. Yo dije, uy, señor, uno cree que eso no pasa nada y resulta que sí, está dañando el carácter de los hijos, ahora la nieta. Entonces, y ella ya es vanidosa, pero qué culpa de uno mismo. Eso es muy cierto. Sí, hermana, eso es tremendo. Porque sí, vemos hoy en día la ropa, sobre todo mucha la ropa de los niños va con todos esos muñequitos que están a la moda en ese momento de juegos, de películas, de series. Y aunque a mí poco me vistieron así, sí también me acuerdo mucho que sí, a mí me vestían mucho como una adulta, pero era ropa que se conseguía en tienda de niños, ¿no? Y me acuerdo que antecitos de que unas amigas casi que de toda mi niñez de donde yo vivía, me empezaron a decir que yo me vestía como una adulta, ellas mismas, de mi misma edad. Yo tenía como unos 6, 7 años y 8, y a ellas no les parecía, ellas, claro, ya se vestían como unas niñas normales, pero a mí eso me parecía raro porque a mí no me vestían así. Obviamente yo no sabía por qué, pero sí hay una gran diferencia desde el vestido hasta lo que uno ve definitivamente en un niño. Listo, ahora sí vamos a continuar. Hermana Lucy, ¿puede leer? Sí, señora. Vamos a leer aquí algo referente a esto, que esa parte me pareció muy interesante, que está en Design of the Times, 9 de febrero del 1882, o en Conducción del Niño, página 36.2. Listo, hermana. Sí, está muy interesante. Dice, evítense los halagos indebidos. No, No hermana, creo que prestéis, no le aparece. Ah, no me ya, aparece. sí, perdón, ya. Sí, bueno. No prestéis demasiada atención a los niños. Dejadlos que se entretengan por sí mismos. No los exhibáis ante las visitas como prodigios de inteligencia o sabiduría, sino que dejadlos tanto como sea posible en la sencillez de su infancia. Una buena razón por la cual tantos niños son tan atrevidos e impertinentes es que se les presta demasiada atención y se los alaba mucho, y sus dichos agudos son repetidos en su presencia. Esforzaos por no censurarlos indebidamente, pero tampoco los recarguéis con indebida alabanza y adulación. Satanás sembrará demasiado pronto semillas malas en tiernos corazones, y vosotros no debéis ayudarle en esa tarea. Clarísimo, ¿no? Tampoco está Clarísimo. diciendo que hay que censurarlos en público o incluso cuando estén solos con ellos, pero
Acá está hablando mucho de esa adulación, de esa alabanza, de que le fue bien, pasó el año, hizo esto, hizo lo otro, por su inteligencia, por su sabiduría o por alguna cosa que esté aprendiendo. Entonces, ese equilibrio que debe tener una madre, ¿no? Cuando forja el carácter de su hijo. No prestéis demasiada atención a los niños. ¿Alguien quiere? Sí, de punto no al otro. El otro extremo está cuando ya a los niños no se les dice nada, o sea, usted no sirve para nada, usted no hace nada bien, esas son palabras muy peligrosas para un niño, ¿sí? El niño también necesita decirle cuando hizo algo bien, pero eso encauzarlo hacia Dios, decirle que fue por Dios que él hizo algo bien, que son talentos que Dios le está dando cuando un niño sabe pintar, cuando un niño canta, cuando un niño sí tiene alguna talento que Dios le dio, es preguntarle a Jesús cómo uno hace para debidamente que el niño sienta que es importante para Dios, para sus padres, pero no irse al otro extremo de la alabanza y la adulación. Es un equilibrio que solamente, definitivamente, Cristo es el único que da ese equilibrio. Y de nuevo, pues viene la comunión que los padres tengan con Jesús. Va a definir lo que se haga con esos hijos. Sí. Y acá sobre todo habla mucho cuando se le exhibe, ¿no? Porque es que eso tiene que ser del hogar, con los padres, los hermanos, solitos. Pero dice, no los exhibáis ante las visitas. Muchas veces la madre sobre todo comete, es lo que yo he visto, ¿no? La madre, pero el padre también, depende. Quiere como mostrar a las visitas el orgullo de su hogar que está excelente, de que sus hijos van, mejor dicho, de mejor a excelente. Entonces, ¿cómo se les exhibe en público? Y eso sí daña mucho al niño, tanto que se los exhiba para adularlos o hablar cosas malas de ellas, pues eso es peor, ¿no? Cuando hay frustraciones de los padres, cuando no entregan esas frustraciones a Jesús, van a querer hacer de sus hijos el cumplimiento de lo que ellos quisieron hacer. Si el papá quiso ser pianista y se frustró por alguna razón, entonces adivine qué va a querer del hijo. Entonces lo va a forzar y va a intentar que él sea pianista, lo que él no fue, y mostrarlo a la familia y mostrar. Entonces va a querer en su hijo eh, como solucionar esa frustración que tuvo en la vida también, ¿no? Es una cosa ahí que solo Dios puede ayudarnos. Mana Lucy va a decir algo. Que gracias a Dios nos da a conocer esto, ¿sí? Porque de todas maneras esos errores fueron cometidos, ¿sí? Pero yo nunca había escuchado estas palabras tan poderosas, ¿sí? Entonces, pero sí, digamos, cuando uno esté compartiendo con alguna amiga y que tengan niños pequeños, uno puede, pues, con humildad enseñarle esto tan hermoso de la palabra de Dios. Jessy, ¿tú puedes poner la otra diapositiva para tomarle foto? Listo, hermana Doris. Sí, lo que usted dice es cierto, hermana Doris, pero yo creo que también es muy importante. Hermana Lucy, la que está hablando. Perdón, hermana Lucy. Lo que usted dice es muy importante en cuanto a que, claro, las madres y los padres caen en cuenta de esto. Pero yo pienso que como hijos y como padres es muy importante saber que, aunque nuestro carácter es forzado, la idea es que se ha forjado hasta los 7 años, todavía hay oportunidad en Cristo de esa limpieza como hijos y como padres de hablar, de pedir perdón, de hacer algo, porque se es madre y padre para toda la vida y también hijo, ¿no? Entonces, es muy bonito poder hacer esas terapias con Jesús y con las personas que pongan en el medio para precisamente pedirle a Él que ya que se cometieron errores,
que que Él pueda restaurar todo eso que hubo mal en nuestro carácter. Y también que uno mismo como hijo pues ha terminado de cultivar, ¿no? Entonces me parece importante también esto. Listo, hermana Lucy, yo creo que ya tomo la foto, ¿cierto? Gracias. Sí, Listo. señora, gracias, ya la tomé. Listo. La hermana María Doris nos puede colaborar con el siguiente. Seguimos con palabras del gran maestro. Sí, ya un momentico. Alguien tocó a la puerta en este preciso momento. ¿Ya? Sí, señora, Dice, tranquila. los niñitos pueden llegar a ser cristianos aunque tengan una experiencia proporcionada a sus años. Esto es todo lo que Dios espera de ellos. Deben ser educados en las cosas espirituales y los padres deben darles toda la oportunidad que puedan para la formación de su carácter a semejanza de Cristo. En las leyes por las cuales Dios rige la naturaleza, el efecto sigue a la causa con certeza infalible. La siega testificará de lo que fue la siembra. El obrero perezoso será condenado por su obra. La cosecha testifica contra él. Así también en las cosas espirituales. Se mide la fidelidad de cada obrero por los resultados de su obra. El carácter de su obra, sea él diligente o perezoso, se revela por la cosecha. Así se decide su destino. Por favor, lo sube un poquitico porque no estoy desde el teléfono. Así se decide su destino para la eternidad. Entonces, esto es todo lo que Dios espera de ellos. Una experiencia proporcionada a sus años. Impresionante. ¿Alguien le llamó la atención algo? Acá toda la oportunidad, esto es una labor que hacen los padres, miren, debe darles toda la oportunidad que puedan para la formación de su carácter, a semejanza de Cristo. Esta es Sí, la labor de hermana, un padre. cuando uno no conoce de la palabra del Señor, uno cree que las cosas que les compra, ¿sí? Juguetes y todo lo que a veces ellos, mamá, yo quiero esto, ustedes, uno piensa que está muy bien actuando con sus hijos, le estoy ayudando, le estoy colaborando, el niño lo merece, la niña. Pero cuando uno ya empieza a conocer de la palabra de Dios, como me pasó a mí, ya ellos tenían como 4 y 2 añitos, algo así. Yo ya empecé a ver que desperdicié plata comprándole cosas que no eran necesarias. Entonces dije, ay, Señor, ahora quiero invertir realmente en mis hijos, no botar la plata como a la basura, yo decía. Entonces empecé con Apia, con los colportores. Me dediqué a comprarles mucho libro que venía adecuado para ellos, que venía hablando de Dios, las historias bíblicas para los niños, películas. Bueno, esto, yo pienso que en ese sentido mi Dios me ayudó y ellos deben tener en esa mentecita mucho de esto, ¿sí? Esas películas tiernas del Antiguo y Nuevo Testamento, no tan desfasadas, sino como más bien apropiadas a la palabra del Señor, como se dice. Entonces, cuando ya las cosas ellos empiezan a crecer y la situación se empieza ya a cambiar, una mamá, una hermana ya de edad me dijo, me abrazaba, ¿no? Me abrazaba y me decía, no se ponga triste por esta situación que está pasando con su hija, por ejemplo. Mi hijo se había apartado, pero bendito sea el Señor, Él lo ha vuelto a traer. Dijo, porque lo que usted hizo, ella lo tiene grabadito ahí y Dios a su tiempo la va a traer. A mí me consta, usted invirtió en ellos y esas películas que usted llevó a su casa, por ellos, llegamos muchos, o sea, vinieron adultos a ver esas películas, ese grupo pequeño quedó grande y yo lo hice fue como egoístamente, fue pensando fue en mis hijos, pero ellos se traían más niños
llegaron adultos, jóvenes, porque son unas películas muy lindas. Y de ahí mucha gente empezó a enamorarse de Jesucristo y terminó bautizándose, aceptando a Jesús. Entonces yo decía, vea, Señor, yo fui egoísta porque yo pensaba eran ellos, no, yo quiero que mis hijos conozcan, que se enamoren de Cristo. Pero el Señor vea cómo lo volteó para otro lado también, ¿no? Entonces, sí es necesario que aprendamos a invertir en los niños, a no comprarles cosas que realmente no son necesarias y más bien dañan su carácter. En eso yo estoy muy de acuerdo porque la verdad yo viví esa situación. Y espero en Dios de que Él haga su obra, por ejemplo, en mi hija y también en mi nietecita. Gracias. Amén, hermana Doris. Así va a ser. El Señor conoce el corazón y Él va a hacer su obra en nuestra familia. Bueno, vamos a continuar. El hermano Esteban puede colaborar con el siguiente párrafo, por favor. Cada semilla sembrada produce una cosecha de su especie. Así también es en la vida humana. Todos debemos sembrar las semillas de compasión, simpatía y amor, porque hemos de recoger lo que sembramos. Toda característica de egoísmo, amor propio, estima propia, todo acto de complacencia propia producirá una cosecha semejante. El que vive para sí está sembrando para la carne, y de la carne cosechará corrupción. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que se ha destruido se habrá destruido a sí mismo. Muy buena esa frase. Todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está sembrando las semillas de la incredulidad. Y éstas producirán una segura cosecha. Al rechazar la primera amonestación de Dios, el faraón de la antigüedad sembró las semillas de la obstinación y cosechó obstinación. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Sí, esa frase también me llamó la atención. Dios no destruye a ningún hombre. Él está haciendo hasta lo imposible para salvar a cada ser humano. Todo hombre que se ha destruido es porque se ha destruido a sí mismo. Y esto, impresionante también. Todos debemos sembrar las semillas de compasión, simpatía y amor. Por nuestro prójimo tenemos que tener compasión, simpatía y amor. Y toda característica de egoísmo que hay en nuestras vidas, amor propio, estima propia, todo acto de complacencia propia, pues producirá una cosecha semejante. Y eso no es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El que vive para sí está sembrando para la carne y de la carne cosechará corrupción. ¿Cómo vemos la corrupción de hoy en día? ¿Cómo vemos las injusticias? ¿O este hombre porque llegó a hacer semejante cosa? Porque eso no empezó con algo tan feo, por decirlo así. Eso empezó con un egoísmo, con un amor propio, una estima propia. Poquito a poquito fue sembrando para la carne y llegó a hacer esas cosas que a veces nos asustan, pero no nos deberían asustar porque nosotros también podemos llegar allí si vivimos para nosotros mismos. Porque podemos tener mucho de lo que él tuvo para llegar a lo que cometió. ¿Tienen algo que decir, hermanas? ¿Algo que les haya llamado la atención? Que nos quieran compartir. Acá encuentro lo que hace rato yo he venido hablando que el Señor pues me enseñó de la conciencia, que está en Génesis 3:15, que es lo que Él dejó en el ser humano. La base se llama la conciencia, en la cual puede trabajar con el hombre. Entonces es curioso que acá la hermana Helen White dice, todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia, o sea, de la base que Dios dejó para él trabajar, está sembrando la semilla de la incredulidad. Y hay algo que desagrade a Dios
grandemente es que uno sea incrédulo. Y estas producirán una segura cosecha. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de los niños. Por eso cuando uno va creciendo se va volviendo uno muy incrédulo. El adulto es muy incrédulo. Y lo que pasa es que cuando yo prácticamente ahogo esa base que se llama la conciencia, en la cual puede trabajar el Espíritu Santo, pues va a empezar a producir una gran cosecha de calamidades y cosas muy feas que llegarán a nuestra vida. Y eso puede llevar inclusive a la negación del Espíritu Santo. Entonces esta parte ahí es bien importante. Y el por qué debiéramos ser como niños. El niño no tiene esto, incredulidad. Gracias, hermana Alcira. La incredulidad. Grave para un cristiano la incredulidad, porque cuando llegue la verdad que es mandada por Jesús, le va a costar creerla. La hermana Lucy nos puede colaborar con el siguiente. Sí, señora. Bueno. Dice, la semilla de la incredulidad que él sembró produjo una cosecha según su especie. De aquí que continuará su resistencia hasta que vio a su país devastado y contempló el cuerpo frío de su primogénito y los primogénitos de todos los que estaban en su casa y de todas las familias de su reino, hasta que las aguas cubrieron sus caballos, sus carros y sus guerreros. Su historia es una tremenda ilustración de la verdad, de las palabras, de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si los hombres comprendieran esto, tendrían cuidado de la semilla que siembran. Acá es lo que nos hablaba un poco la hermana Alcira, ¿no? La semilla de la incredulidad. Una cosecha produce una cosecha según su especie. Si nosotros comprendiéramos esto me llama mucho la atención, hermanos. Si nosotros comprendiéramos todo lo que está haciendo y lo que Jesús está dispuesto a hacer por nosotros y todo lo que nos ofrece, comprendiéramos la lucha y la guerra que se está viviendo hoy en día espiritual, tendríamos mucho cuidado de la semilla que sembramos. Nos falta mucha comprensión, me parece a mí, esto me pareció impresionante. Quisiera aportar algo, si alguien me ayuda, porque yo no recuerdo en qué parte de la Biblia está, que Dios le llama un corazón malo, es a un corazón incrédulo. Cuando yo lo leí en ese entonces, recuerdo hace mucho tiempo, yo me quedé impactada, yo dije, uy, Dios mío, o sea, eso es delicado ante los ojos de Dios. Eso desencadena muchas cosas. Y para el Señor viene siendo un corazón malo. Vamos a ver, estoy buscando acá. Hebreos 3:12. Voy a compartirlo acá. ¿Me están escuchando? Sí, listo. Hebreos 3. Sí, ahí está. Gracias. 3:12. 3:12. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Yo tengo de incredulidad. Sí, voy a las Américas, sí. 3:12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero me llama Ahí la está. atención, Jessie, de la otra versión, porque tiene que ver entonces con esto, ¿no? De esa incredulidad nos lleva a la infidelidad. Tremendo. ¿Qué? Ah, ok. ¿La versión del jubileo? Sí, ¿O sí, la de o la sea, semana? o sea, son como sinónimos o algo así como que quisiera decir. Entonces, un corazón incrédulo ante los ojos de Dios es un corazón malo.
Y es un corazón malo porque pues como el faraón, ¿no? O sea, totalmente rebelde ante Dios, infiel ante Dios, o sea, no lo respetaba. Entonces, a veces uno dice, no, pues tan incrédulo. No, es que por eso el Señor decía, si fuereis como niños, entraré al reino de los cielos. Niño cree en el papá. No, él no le interesa nada más. Cree en todo lo que el papá lo puede guardar, le puede dar, todas las cosas que vengan. Ni siquiera el niño conoce crisis, porque el papá es el que está a cargo de esa crisis. Y esa es la promesa grande que tenemos. Ahorita viene una crisis, viene una hambruna, vienen tiempos difíciles, pero si confiamos en nuestro Padre, no temeremos, porque Él es el que se va a encargar. No pereceremos. Hay una Amén. relación entre incredulidad e infidelidad, ¿no? Uniendo estas dos Biblias. Sí. El que es incrédulo, pues está siendo infiel para con Dios, porque está dudando de la palabra de Dios, ¿verdad? Acá está infidelidad e incredulidad. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué semilla? Me llamó la atención lo de la semilla, este último que leímos aquí. ¿Qué semilla estaremos sembrando en nuestras vidas? Y me puse a buscar las semillas en la palabra de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Y bueno, vamos a ver qué encontré. Si alguno se acuerda de otro más, puede compartirlo. Encontré semilla de falsedad, semilla de incredulidad, semilla de la envidia, la deshonestidad, la crítica y la acusación, semilla de vanidad, semilla de escepticismo, semilla de enemistad, semilla de enfermedad y muerte, semilla de corrupción. Pero también está, bueno, la semilla de la verdad, semilla de bondad, amor, fe y valor, y la semilla del mensaje del reino. ¿Alguno que haya encontrado de pronto alguno que no esté aquí? Que se acuerde. Pareció bastante interesante porque es bueno preguntarle al Señor y en esta limpieza que deberíamos estar, pues, qué semillas hay en nuestra vida y qué semillas nos faltan. Y anhelarlas, clamar a Él, que limpie y elimine totalmente nuestra vida alguna semilla o algunas semillas, porque yo creo que todos tenemos muchas, que hemos arraigado en nuestra vida, de las que están aquí. ¿Y cuáles anhelamos tener que Él ponga en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida? Vamos a continuar. Terminamos con este de conducción del niño. Creo que no así. Terminamos con este. La hermana María Ores me quiere colaborar con este conducción del niño, página 128. Con mucho gusto. Dice, en muchas familias, las semillas de vanidad y egoísmo se siembran en el corazón de los niños casi desde la infancia. Sus dichos y hechos graciosos son comentados y alabados en su presencia y repetidos a otros con exageración. Los pequeños advierten esto y se sienten muy importantes. Se atreven a interrumpir las conversaciones y se tornan audaces y descarados. La adulación y la indulgencia estimulan su vanidad y obstinación hasta que el jovencito con no poca frecuencia gobierna a toda la familia, incluso al padre y a la madre. Tremendo. Tremendo, hermana Doris. Acá está una de las semillas que podemos tener arraigadas, semillas de vanidad y egoísmo también habla aquí, que a veces desde pequeños nos han sembrado. Y acá pues aumenta mucho de lo que leímos, ¿no? De las adulaciones, las alabanzas, cuando, bueno, nos reímos, incluso si no seamos padres de ese niño, nos reímos de cosas que no
que no tienen gracia ante los ojos del Señor, que son graves, pues el niño los va a tomar livianamente, ¿no? Entonces, todo esto es para que le pidamos al Señor, tanto para los que somos hijos, si tenemos alguna de estas semillas, como para los padres, qué semillas han sembrado en sus hijos y pedirle al Señor, clamar a Él, porque Él sí puede limpiar en todos. Sí, hermana, mire, yo, ahorita que yo leía, se me vino a la mente mi abuela. Mi abuela fue hija única y ella fue muy orgullosa para vestir en esos tiempos donde era que los zapatos tenían que ir con el color del bolso y eran esos vestidos como esponjaditos. Tengo muchas fotos de ella. Mi mamá, hija única, y ella le trasladó lo de ella a mi mamá. Y mi mamá no nos trasladó a todos. Yo no digo solo mujeres ni hombres porque fue por igual. Aquí cada fiesta que había, bueno, esas fiestas que de San Juan, San Pedro, Navidad, todo eso, ella como fuera, era que todos teníamos que estar estrenando. Cuando yo salgo a trabajar, ella me decía, ay, ¿usted por qué no se compra sus cadenas de oro, sus anillos de oro? Mire sus compañeras. Lo que pasa es que a mí el oro poco me llama la atención. Yo lo veo como bonito en los otros, pero a mí eso no me llamaba la atención y me molestaba. Entonces, así mismo uno va preparando también a sus hijos. O sea, mire cómo pasa esto de generación en generación hasta cuando ya el Señor habla a través de su palabra que eso es vanidad de vanidad. Mi mamá por fin ella pudo entender también porque llegó la palabra a ella, pero realmente yo veo palpable eso. Esa semilla fue creciendo de mi abuela, yo no sé si mi bisabuela, no sé cómo sería ir para atrás, pero mi abuelita fue la mujer más orgullosa del mundo en su vestir, tremendo. Y eso le pasó a mi mamá y mi mamá también a nosotros. Entonces, es de cuidado, ¿no? De orar y pedirle al Señor que eso se acabe en uno y que uno no lo siga pues propagando. Realmente eso es así. Y estaba mirando aquí una semilla, creo que falta una semilla. Bueno, posiblemente falta más, pero se me vino a la mente una semilla que se llama la semilla de la concupiscencia, en el cual habla Santiago 1 y aunque ahí no dice explícitamente la palabra semilla, pero la hermana White sí habla de esa semilla en un libro que se llama Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Página 202, párrafo 3, habla de la semilla de la concupiscencia. Listo. Muchas gracias, hermano Esteban. Hartas semillas del mal, ¿no? Pero todas esas las puede limpiar el Señor. Bueno, vamos a continuar, hermanos. El Señor nos pueda seguir limpiando, nos pueda seguir enseñando mediante estos maravillosos escritos de palabras de vida del gran Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, y pueda seguir abriendo nuestro entendimiento, que nos pueda dar sabiduría a lo alto.